Historia del crimen en 7 días radio. Minutos antes de las 7 de la mañana, la Cruz Roja de Liberia recibió la alerta por lo ocurrido en el barrio Victoria, ubicado a 1 kilómetro del centro de la comunidad guanacasteca. En el lugar encontraron a los 5 jóvenes sin vida. En uno de los cuartos estaban degollados. Decenas de personas llegaron a la iglesia de San José de Upala para acompañar a las familias de Joseph Briones, Stephanie Hernández y Dayana Martínez. Ellos fueron 3 de las 5 víctimas asesinadas en el barrio La Victoria, en Liberia, el jueves anterior. Enero del 2017, 5 estudiantes universitarios fueron encontrados dentro de una casa de habitación en La Victoria de Liberia. Una sexta víctima logró sobrevivir, pero con heridas importantes. Empezó entonces una intensa búsqueda del autor. En ese momento se creía, tal vez, o no se descartaba, que fueran varios los autores de esta masacre, que hoy analizamos en Historias del Crimen. Le doy la bienvenida a mis invitados de esta mañana, María José Rodríguez Cruz, quien es socióloga de la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial. María José, ¿qué tal? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos. Y Flavio Quesada Sánchez, quien actualmente es secretario general del Organismo de Investigación Judicial, pero en el momento en que se dieron estos hechos, estaba como subjefe de una unidad especial que le da servicio de inteligencia y vigilancia cuando sí se requiera en otras partes del país. ¿Es así, don Flavio? Sí, correcto. Muy buenos días, don Rodolfo. La unidad propiamente es de la Unidad de Recolección de Información Policial, que le brinda asistencia a todas las oficinas del país a través de la Oficina de Planes y Operaciones, que es a la cual se encuentra adscrita. ¿Ustedes son parte o fueron parte de ese grupo que integró gente de Liberia, obviamente gente de San José, que se dedicaron a esclarecer este caso policialmente, que luego se llevó a un proceso penal y concluyó con la condena del responsable? Con ustedes, que estuvieron protagonistas de esta investigación en primera fila, vamos a conversar aquí en Historias del Crimen esta mañana. Lo primero que quería preguntarles es, bueno, ya escuchábamos un extracto de las noticias que se reportaron en ese momento, el 19 de enero del 2017. Aparecen 5 jóvenes universitarios muertos en una casa de habitación. El mayor de ellos tenía 24 años de edad. Una sexta persona de menor de edad, me parece que tenía 14, sobrevive, pero queda muy herida. ¿Cómo empieza a darse una investigación en este caso? Para que todos tengamos una idea, cuando la policía se enfrenta a una situación como esta, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Sí, bueno, muy buenos días a todos los radioescuchas. En primera instancia, cuando el organismo de investigación judicial llega a un escenario, lo primero hay que establecer o tratar de establecer qué fue lo que pudo haber ocurrido. En este caso específico fue bastante complejo por el tipo de víctimas, el lugar donde se encontraban, pero hay que iniciar con la victimología, de tal modo que, conociendo quién es la víctima, podría eventualmente brindarnos información de quiénes pudieron haberle hecho daño. Lo que pasa es que, y ocurre en todos los casos, en algunos, cuando las personas están vinculadas a actividades criminales, se podría decir que por lo menos le da una línea, una idea de investigación a la policía. La hipótesis más fuerte que aparece en esos casos es, seguro tiene que ver con drogas, en el caso de cuando aparece una persona con antecedentes o que ya será investigada por caso de narcotráfico, por ejemplo. Exactamente, lo que pasa es que cuando los compañeros inicialmente del OIJ de Liberia llegan al escenario del crimen, se topan que son estudiantes, que son jóvenes, y la información que fue muy rápida fluyó, por lo menos la preliminar de qué tipo de estudiantes eran, que como lo conversábamos hace unos minutos, eran estudiantes que estaban en cursos de verano, tenían notas promedios de 90, mayores a 90, entonces se torna sumamente difícil la investigación cuando uno encuentra un escenario de ese tipo, y es ahí donde el organismo cuenta con unidades especializadas y de apoyo a las demás oficinas, y es donde el OIJ de Liberia
en su momento era don Abelardo Solano el jefe, quien decidió solicitar apoyo a San José a las diferentes oficinas. Entonces acudió, por ejemplo, la oficina de inspecciones oculares en primera instancia para hacer todo el levantamiento de los cuerpos, y posteriormente la oficina de planes y operaciones con todo un grupo interdisciplinario de funcionarios que en este caso nos enviaron para brindar apoyo ya a la investigación como tal. María José, entonces, esa es una conversación entre los tres. Es difícil, o vamos a ver, la victimología, ese estudio de quién es la víctima, en ocasiones puede ser muy complejo, en otras no tanto. Por lo que estábamos hablando, en este caso tiene que haber sido muy complejo porque, vamos a ver, no cumplen con el perfil, digamos, normal en un caso de este tipo. Gente joven, estudiante, entiendo que hasta con buenas notas, entiendo que hasta con becas algunos de ellos. Sí, señor, era una de las incógnitas tal vez que más nos surgía responder, porque lo que teníamos eran cuerpos, ¿verdad? Una sobreviviente, pero al momento en que se inicia la investigación, la niña no podía hablar. Es importante recordar que ella tenía un corte profundo en la garganta que le impedía conversar o hablar, y eso nos dificultaba pues que hubiera una narración de los hechos, ¿verdad? En primera instancia. Es importante resaltar que en Costa Rica tenemos también limitaciones para entrevistar personas menores de edad, y eso lo hacía un poco más complejo. Nosotros empezamos a conversar con familiares. Fue bueno, usted lo deberá recordar mejor que yo, fue un caso sumamente mediático, y entonces a las 7 de la mañana ya Liberia estaba llena de periodistas, de cámaras, todo el mundo expectante porque nadie entendía por qué ellos habían sido víctimas de un delito tan atroz. Recordemos que los 5 cuerpos se ubicaron en un solo cuarto de un apartamento sumamente pequeño, tal vez 50 metros cuadrados, y muy lleno de sangre, ¿verdad? Era una escena bastante sangrienta, y sumémosle también el tema de que hubo un audio que se filtró rápidamente a la prensa, ¿verdad? Donde una de las muchachas no solicitaba ayuda exactamente, pero había una conversación con la vecina del apartamento de enfrente. Se complejizó un poco más porque una de las víctimas estudiaba trabajo social y había hecho una de sus prácticas profesionales en la cárcel de Liberia. Entonces la gente empezó a decir que tal vez estaba relacionada con alguno de los privados de libertad que había salido, que se había obsesionado. Las personas empezaron a dar muchísimas hipótesis, y eso requiere muchísima verificación de información. Flavio, como él les comentó, de la parte de recolección de información, llegaron miles de informaciones confidenciales, de psicos, les decimos nosotros. Hubo que verificar porque gente decía, fue fulano de tal en Alajuela, fue fulano de tal en San José, los sujetos, porque hablaban de varios, porque nadie entendía cómo 5 personas habían sido sometidas, ¿verdad? Entonces se suponía que eran varios. Hablaban de que estaba en la zona sur del país. La gente quería colaborar mucho, y entonces nos llegó mucha información por verificar, y hubo que hacer reconstrucción de vida con familiares, con compañeros, profesores, etcétera, etcétera. Vamos a ver, entonces es común que cuando se da un caso como estos aparezcan lo que llaman también varias líneas de investigación, varias hipótesis, que me imagino que buenas y a primeras no se puede desechar ninguna, porque podría en la que menos pareciera ser la correcta. Entonces se tiene que tomar la información y procesar toda la información que llega. Flavio. Sí, señor, efectivamente, en este caso, como lo decía doña María José, nosotros teníamos, o por lo menos cuando me correspondió asumir con los compañeros de Liberia, prácticamente toda la oficina de Liberia se paralizó para trabajar este caso. Los compañeros atendían lo que salía de emergencia, se regresaban a apoyarnos, y teníamos muchas líneas de investigación. Muchas porque, por ejemplo, al inicio las más fuertes eran 5 que le estábamos dando seguimiento, pero empezaron a entrar las informaciones confidenciales a nuestra línea confidencial, y teníamos más de 300 en algún momento, 300 informaciones de quién había sido, digamos, y de todo el país. Acabo de verlo, pasó con el cuchillo, lo vi degollando, es el mismo de la foto, tiene el tatuaje, y todas y cada una de las informaciones que ingresan a nuestro centro de información confidencial tienen que ser
acreditadas o descartadas. En este caso le correspondió al organismo en general, porque fue todo el país que tuvo que descartar todas y cada una de esas informaciones, que fueron más de 300 informaciones. Y eso quita tiempo también, no solo para atender el caso de manera más concreta, sino para atender otros casos que se presentan durante esa semana o esos días. Exactamente, entonces, como le indicaba, los compañeros del OIJ Liberia tuvieron que apoyarnos en el análisis de esas informaciones. El compañero, bueno, hoy no está por acá, no nos acompaña, el compañero Flores, el analista criminal, también una participación muy importante, porque hay que descartarlas todas. Entonces, a nivel nacional, todo el país está ocupado verificando informaciones que nos llamaron Ciudad Neyli, muy cerca en Upala, nos llamaban de todos los despachos, de todas las regiones donde tenemos OIJ, de ahí nos llamaban, de Ciudad Neyli, de San Vito, Zabalito, de todos los lugares nos llamaron dando informaciones que lo conocían. No con María José ni Flavio, tal vez no con el afán de entorpecer la pesquisa, tal vez con el afán de ayudar, pero recuerdo que la gente estaba asustada en esa oportunidad y tal vez eso los hacía cualquier mínima cosa advertir que está bien, pero genera ese problema también. Sí, señor, había un malestar, un susto a nivel nacional. Incluso nosotros hacíamos bromas porque en el hotel que nos tuvimos que quedar en Liberia, la muchacha del hotel, la recepcionista que salía a las 10 de la noche, decía: por favor, apúrense a resolver el caso, ya no me da el salario. Y nosotros le decíamos: ¿por qué? Dice: es que me voy en taxi porque me da miedo, yo me iba en bicicleta. Entonces, en Liberia en las noches no se veía, como decimos popularmente, un alma. Todas las personas, y a nivel nacional, había una preocupación muy grande, porque decían que habían varias personas que andaban ahí a la libre asesinando personas, y con ese nivel de crueldad que lo hicieron. María José lo señalaba, que había, digamos, mucha sangre, él estaba muy desordenado. Eso a veces, para quienes estudian este tipo de casos, definirían que fue, tal vez el homicida es desordenado. Entiendo que hay muchas posibilidades de calificar a alguien, y en estos casos eso también, la escena, la forma en cómo quedó todo, también nos dice cosas de quien participa del crimen. Sí, señor, el escenario del crimen es uno de los elementos más importantes de procesar, ¿verdad? Recordemos que ahí podemos ver no solo conducta o comportamiento del ofensor o el agresor, sino también que podríamos haber encontrado, como luego Flavio les va a contar, elementos que eran vitales para la investigación. El tema de organizado y desorganizado es una clasificación que hace FBI en Costa Rica, se utiliza, ¿verdad? Pero no es la única, como usted bien comenta. La escena era muy particular. En radio es difícil de describir cómo estaba distribuido el tema, pero era un apartamento que quedaba al fondo de una, ¿cómo decirlo?, de un lote sin salida, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, desde el principio nos llamaba la atención que el portón inicial, el de entrada, no estaba forzado, ¿verdad? No había forzadura en la puerta principal. Uh-huh. Entonces nos hace empezar a preguntarnos por dónde entró esta persona, si tenía llaves o no. Recordemos que era un apartamento alquilado, entonces uh-huh. también quiénes tuvieron acceso a esa llave, si se había cambiado el llavín o no. O si era conocido y entró con ellos. Exactamente, más que después, por la reconstrucción de vida, nos dimos cuenta que una de las víctimas invitaba gente a la casa también comúnmente, ¿verdad? Y recordemos que eran 5 estudiantes universitarios, entonces también era común, no de fiestas y eso, porque sí no nos referían que fueran fiesteros, como decimos, pero sí que entraba gente. Tenían vida social. Sí, como muchachos normales, ¿verdad? Entonces, ver quién fue la última persona que entró. Los vecinos del apartamento anterior no escucharon nada, los de enfrente tampoco, no hubo nada fuera de lo normal, ¿verdad? Entonces, a la hora de reconstruir el escenario, empezamos bueno, como Flavio bien lo dijo, fue gente de San José especialista, ¿verdad?, para apoyar el procesamiento de la escena, porque estamos acostumbrados a atender homicidios de 1 o 2 víctimas, pero eran 6 víctimas, ¿verdad? Uh-huh. Y estaba no solo manipulado por el sujeto, sino que recordemos que la persona que sobrevive se traslada de una habitación a otra. Entonces usted puede imaginar digamos, la cantidad de sangre que se esparció por el apartamento, que ya les dije que era pequeñito. Uh-huh. ¿Se traslada ella misma, digamos, a rastras, o el agresor la lleva al otro recinto? Ella se traslada por sus medios. Después de que el sujeto creyó que los había matado a todos y se fue,
Ella luego nos comenta que ella, para estrategia de sobrevivencia, decidió hacerse la muerta, y cuando ya consideró que no había peligro, se arrastró hacia la salita del apartamento. Como usted bien lo decía, es una menor la que sobrevive a este hecho. Por supuesto que hay detalles relacionados con su identidad y todo eso que no se pueden, no trascienden, pero sí me decían ustedes que hay un problema inicial de comunicación por el tipo de herida. No podía, digamos, contar de buenas a primeras con sus palabras lo que había pasado, porque tenía una lesión importante, y me imagino que para una muchachita de esa edad es traumático también ver eso. Entonces quiero decir, hay que trabajar no solo en la recuperación física de su herida, y también trabajar con el digamos, desde el punto de vista psicológico. Claro, a mí me gusta mucho resaltar lo interdisciplinario de la atención de este caso, y como lo comentábamos anteriormente, la cantidad tan importante de personal de OIJ que se involucró, porque no solo fue de investigación pura, ¿verdad? Los compañeros de Liberia, mis respetos, porque para manejar tanta cantidad de personal, de información en una situación de crisis, lo hicieron sumamente bien, pero se trasladó muchísima gente. Una de las personas que yo destaco es mi compañera Yesenia Murillo, que es la psicóloga de la unidad en la que yo trabajo, y es parte también de la unidad de análisis del comportamiento criminal. Ella, con personal de atención a las víctimas y testigos, se encargó en el hospital de entrevistarla inicialmente y de hacer el retrato hablado, que recordemos que ella también hizo el retrato con la compañera de laboratorio, y es con lo que empezamos a buscarlo en calle, ¿verdad? Porque los investigadores estaban deseosos de que le diera información. Ella podía escribir, digamos, la sobreviviente podía dar información, digamos, escribiendo. Muy poca. La entrevista fue de sí y no. Recuerdo que era con el dedo, haciendo para arriba y para abajo, si era sí, y derecha e izquierda si era no. Y con muchos descansos, porque ella estaba con mucha pérdida de sangre, ¿verdad? Y como usted lo decía, el impacto psicológico, no solo por ser menor de edad. Recuerde que parte de las víctimas que fallecieron eran familia de ella, era familia directa, prima, era una de las víctimas, y esa muchachita estaba ahí de vacaciones. Bueno, entonces imagínese el impacto también. Claro. Flavio, ¿cuándo empieza la policía judicial a decir esta línea de investigación, esta hipótesis pareciera que tiene mucho peso, más que las demás? Vamos a desechando otras poco a poco y creemos que esta es la correcta. Sí, fue sumamente difícil, porque incluso al día de la detención no se habían descartado, o por lo menos no se habían podido terminar de descartar algunas otras líneas de trabajo que ya posteriormente, como parte de la investigación, uno lo realiza. Más o menos, incluso cuando a mí se me dice que vaya a colaborar a Liberia, me dijeron que fuera por 2 días y tardé 15. Tuve incluso que mandar a traer la ropa a la casa para continuar trabajando. Nosotros empezamos más o menos ya con la línea de investigación, una de las que llevábamos. Empezamos, creo que fue miércoles, y el evento ocurrió, si mal no recuerdo, un viernes, me parece, jueves o viernes ocurrió. Más o menos miércoles es cuando ya nosotros ya creemos que esa es la línea más fuerte de investigación, y entonces el grupo que estábamos liderando el caso nos focalizamos, y la unidad de análisis de la conducta nos focalizamos en esa línea. ¿Qué fue lo que les hizo decir esta es la línea? ¿Cuál fue el elemento que los digo, sí, que les da la luz? Es que hubo muchos elementos, pero que recuerde, por ejemplo, tuvimos que hacer una verificación de absolutamente todos los vecinos, que fue un trabajo muy arduo del analista criminal, del compañero Flores, verificar absolutamente todas las personas que habían tenido relación, tanto con las víctimas como con los dueños de la vivienda, los vecinos cercanos, personas con antecedentes criminales que vivían cerca. Pero no solo eso, sino que, como lo decía Mari, como una de las víctimas tuvo que hacer el trabajo del universitario en el centro penitenciario de Liberia, que en ese momento se nombraba Calle Real, entonces tuvimos que ir a ver con qué personas se había relacionado. Había más de 200 personas, y entonces había que verificar, bueno, quiénes han salido. Bueno, por el tipo de trabajo que hicieron, muchos ya habían salido, porque no van a permitir que universitarios
atiendan ciertas personas. Entonces tuvimos que empezar a descartar uno a uno, y ese día miércoles entraron informaciones confidenciales que señalaban, entró una información, recuerdo una nota que señalaban a ese señor, la estábamos trabajando, pero en el análisis que se hace de todas las personas que tuvieron que ver con ellos, el compañero de análisis nos llega y nos dice, mire, tengo esta persona, vea las características físicas, son muy similares al retrato hablado y tiene un tatuaje. Entonces, un tatuaje que la sobreviviente había señalado que tenía. Correcto. Entonces el tatuaje incluso también era muy similar al que había señalado la persona, la sobreviviente. Entonces tratamos de darle énfasis a esa línea de investigación. Ya entonces el grupo de trabajo que estamos por lo menos en la dirección, porque fue un equipo interdisciplinario muy grande. Nosotros tuvimos a toda la unidad de recolección de información policial en Liberia, la unidad de vigilancia, tuvimos 4 patólogas, una psiquiatra forense, la compañera María José. Entonces fue un equipo muy grande que nos organizamos y empezamos a trabajar, a reconstruir el escenario, a ver qué pudo haber ocurrido, porque como lo que todo el mundo especuló, que eran varias personas que han participado, porque no era posible. Era muy difícil comprender que una sola persona manejara a tantas personas en un recinto tan pequeño. Exactamente, entonces incluso ese tipo de informaciones que llegaban erróneas, porque gracias a Dios muchas lo que el sentir de las personas era miedo, y pensaban que estaba la persona cerca de su lugar de residencia, pero otras lo que hacían era desviar la investigación, porque entonces las presunciones que ellos tenían nos las daban como una información, mire, fueron 2 y son tal y tal persona. Estaban asesorando, en lugar de información estaban asesorando a la policía. Entonces, incluso yo recuerdo que tuve dudas y llamaba a la compañera que hizo la entrevista y le decía, pero ¿usted está segura que la niña le dijo que era solo una persona? Porque de verdad es difícil. Entonces tuvimos que hacer una reconstrucción del escenario con las compañeras de patología y psiquiatría forense, y fuimos reconstruyendo uno a una, tratando de verificar la información que dio la niña en la entrevista que le dio a doña Yesenia, y efectivamente todo lo que la niña nos dijo del escenario lo acreditamos por medio de los análisis de las proyecciones de sangre. ¿Cómo pudo la persona controlar a las demás? Esa es una de las preguntas que a mí más me gusta responder, porque nosotros juzgamos desde nuestra posición actual, ¿verdad? Cómodos aquí sentados, tomando agua, tomando exactamente, café. Pero recordemos que eso fue en la madrugada. Usted está durmiendo y de repente le botan la puerta. O sea, es un estruendo. Ya de por sí amanecemos, digamos, o despertamos alterados. Uh-huh. Y una persona violenta, ¿verdad? En un estado de emoción violento, con un arma blanca en mano. Entonces usted va a hacer lo que esa persona le diga. Uh-huh. ¿Qué fue lo que hizo el sujeto? Los trasladó a la habitación del centro. Era una habitación, ya les dije, pequeñita, un apartamento pequeño, pero tenía 3 habitaciones, y lo que el sujeto hizo fue meterlos a la habitación del centro. ¿Cómo los controló? Yo lo amenazo a usted y le digo amarre a Flavio, amarre a doña Cinia, amarre a fulano, y así sucesivamente, porque él lo que hizo fue amarrarlos y después uno a uno los fue degollando, ¿verdad? Eso, ese es el tema de que nosotros no podemos juzgar, porque a veces la gente dice, uy, si a mí me asaltan yo peleo, o si a mí me asaltan claro, yo entrego todo. No sabemos cómo vamos a reaccionar, tendríamos que estar en el momento para decir cómo vamos a reaccionar. Entiendo que había un doble amarre en las víctimas, y alguna vez me parece haber escuchado o entendido que era porque alguien primero, él pone a alguien a amarrarlos, pero después él mismo se cerciora de que el asunto estuviera bien amarrado, por decirlo de alguna manera. Sí, de los amarros realmente yo no recuerdo, tal vez Flavio nos pueda ayudar con eso. Efectivamente, fue varios de los puntos que analizamos con los patólogos, y que entonces tuvimos que entrevistar nuevamente a la niña, tratar, doña Yesenia, porque sí tenía varios amarres, uno flojo y ya uno más apretado. ¿Qué fue lo que pasó con esos amarres? Que el sujeto, como usted bien lo indicaba, le dijo a uno de ellos, amárrelos, y después de que terminó, el muchacho se cercioró. El segundo que asesinó, él amarra, pero los amarra flojos, y entonces él llega y se verifica, y entonces los vuelve a amarrar nuevamente. Y recordemos que el primero aborda, como lo decía doña María José, son 3 aposentos, 3 dormitorios. Él llega al primer aposento, se lleva 3 personas al segundo aposento, donde están otros 2, los amarra, y después
cruza y le toca la puerta a la muchacha, que era la que estaba tratando de comunicarse con la vecina por medio de la red social WhatsApp. Y es la que intenta enviar los mensajes. Incluso esos audios que se filtraron, nosotros los mandamos donde policías amigas, bueno, estuvieron en Holanda, se hicieron análisis para tratar de extraer la voz del sujeto, que fue muy muy bajo, pero ahí se escuchaba perfectamente en el audio que nos trabajó la policía de Holanda, donde él le decía salga mejor, porque ella le pedía que por favor prométame que no nos va a hacer nada. Él dijo salga mejor. Esa parte tal vez no la pudimos escuchar normalmente, pero en lo que ya nos dan en esta policía holandesa, de la filtración que hizo, donde él le decía salga mejor, entonces la muchacha sale y esa sí tenía una sola amarra, porque esa sí pudo amarrarla a él. La amarró solamente él porque ya él tenía dominado a las otras víctimas. Comprendo. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial en este momento, porque tenemos que cumplir un compromiso con nuestros anunciantes, y al regresar vamos a escuchar un audio de una entrevista que realizó en su momento antes del juicio el programa 7 días, un par de extractos en lo que vamos a escuchar de lo que dice esta persona que fue al final condenada por estos homicidios en Liberia. Vamos a la pausa comercial, ya continuamos aquí en Historias del Crimen en 7 días radio. Días Radio regresa después de la pausa, aquí en Teletica Radio 915. Generamos conversación. Los seguros colectivos de vida y salud que ofrece BMI protegen lo mejor de su empresa, el capital humano, desde cobertura de gastos médicos por maternidad hasta pólizas de vida por incapacidad total y permanente. Los colectivos BMI están diseñados para brindar tranquilidad al talento de su organización. Asesórese con nosotros. Comuníquese al 22 28 60 69. segurosbmicr.com. En este momento se nos reporta un choque en La Uruca y le recordamos, vaya a Riteve. En 200 metros, gire a la derecha y recuerde, vaya a Riteve. Papito, acuérdese, vaya a Riteve. Que no tengan que estárselo recordando. Haga su revisión técnica a tiempo. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr o al 905-788-0000. En Claro, los planes postpago cambiaron el sentido de roaming para estar conectado siempre, ya sea que estés por Colombia, Argentina, Brasil, México o Estados Unidos. Porque con América Sin Fronteras, eliminamos el costo de roaming en los planes postpago, para que hables y navegues sin preocupaciones en 18 países desde Canadá hasta Argentina. Si tenés un plan postpago, ya lo tenés incluido. ¡Claro que sí! Aplican condiciones. El Tribunal Supremo de Elecciones le invita a acercarse a los siguientes medios para consultas o denuncias. Para saber su lugar de votación, envíe un mensaje de texto o llame al 1020 y digite su número de cédula. Para denuncias, llame al 800 elector. También puede descargar la aplicación Votante Informado CR para más información o ingrese a nuestro sitio web tse.go.cr y viva de cerca estas elecciones. Mi voto, mi cantón. Elecciones Municipales 2020. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Fundación Ciudadelas de Libertad es una organización sin fines de lucro. Nuestra misión es estimular el progreso mediante la cultura y la educación. Nos visionamos con vanguardia en la lucha por el desarrollo profesional y social de jóvenes impulsores. Brindamos oportunidades de educación y formación de conciencia social. Que se siente el movimiento de las juventudes y el liderazgo positivo. Seguinos en Facebook. Los seguros colectivos de vida y salud que ofrece BMI protegen lo mejor de su empresa, el capital humano, desde cobertura de gastos médicos por maternidad hasta pólizas de vida por incapacidad total y permanente. Los colectivos BMI están diseñados para brindar tranquilidad al talento de su organización. Asesórese con nosotros. Comuníquese al 22 28 60 69. segurosbmicr.com. El desarrollo de la pequeña empresa. Las mujeres en la economía. Cómo emprender un nuevo negocio.
Esto y más en Pulso Empresarial con Nilsen Buján. La cita es de lunes a viernes a las 4 de la tarde, aquí por Teletica Radio, con Nilsen Buján y sus invitados. Generamos conversación. Pulso Empresarial con Nilsen Buján. Seguimos analizando a profundidad los hechos y acontecimientos más allá de la noticia. Continuamos con más de 7 Días Radio, en vivo por Teletica Radio 915. Generamos conversación. Yo soy inocente, entonces quiero que sepan que yo soy una persona inocente, no soy nada así como dice la gente. Y soy una persona tranquila, no me considero agresivo ni nada. De mi trabajo a la casa y como toda persona, así tomaba, pero no todo el tiempo, tomaba un fin de semana. Tomaba el sábado y ya no seguía tomando. Y normal, una vida normal como cualquier persona. Soy inocente, normal como cualquier persona, dijo en una entrevista con 7 Días Gerardo Ruiz Mairena, quien había ya para ese entonces sido detenido y estaba a la espera del juicio por la masacre que se registró en Liberia. Estamos conversando con María José Rodríguez Cruz, socióloga de la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ, y Flavio Quesada Sánchez, que es actualmente el secretario general del OIJ, pero en ese momento ambos tuvieron una activa participación en la investigación de este hecho. Ahora María José nos daba detalles y con Flavio también nos daban detalles de cómo procedió esta persona una vez que ingresó al recinto donde estaban los estudiantes. En un principio, cuando ustedes empezaron a explicar esto, se manejaba la duda de cómo él ingresó al portón principal, me imagino que da de la calle al recinto, para llegar hasta la casa. Pero entiendo que había otro elemento que fue descubierto después que explica cómo es que él ingresa a ese recinto utilizando otra vía. ¿Es así? Era una de las cosas que más importaba o más dudas tenía la Policía Judicial de cómo había ingresado este sujeto. Se había descartado que porque en alguna ocasión habían dicho como que posiblemente habría llegado con invitación de alguna de las personas que vivía ahí, pero se había descartado. Recordemos que la investigación conlleva también, por ejemplo, el análisis telefónico, que nos ayuda a determinar dónde estuvo la persona, ¿verdad? Nos georreferencia con el teléfono donde estuvieron las personas víctimas. Entonces se había descartado. Había una puerta, otra vez vengo con la dificultad de recrearlo por radio, pero había una puerta de la casa, bueno, es importante, yo no sé si lo hemos mencionado, que la casa vecina del lugar donde aparecieron los cuerpos era la casa donde vivían los abuelos del sujeto, ¿verdad? Y esa puerta daba directo al frente de la puerta principal del apartamento de los muchachos. Esa puerta alguien mencionó que estaba cerrada, ¿verdad? Que no funcionaba, que no abría. Pero uno de los compañeros de investigación hizo la verificación y nos dimos cuenta que sí daba acceso. O sea, abría sin problema y daba directamente a la entrada principal donde vivían los estudiantes. Entonces eso es un elemento muy, muy importante que ayuda también a darle fuerza a la investigación o a la línea de investigación, ¿verdad? Los compañeros de recolección de información también, cuando empieza a ser este sujeto sospechoso, ven comportamientos de él particulares, como por ejemplo que en lugar de usar el portón de entrada principal a la casa, se brincaba la tapia de latas, ¿verdad? Usted dice, ¿por qué? Si esa es la casa donde usted vive, ¿por qué se brinca, verdad? Entonces empieza a llamar la atención. Yo no sé si recuerdan una foto que sacó uno de los periódicos impresos, donde el sujeto salía pintando la casa de los abuelos, que es justo enfrente de donde estaban los cuerpos, ¿verdad? El sujeto siempre estuvo cercano, ¿verdad? Entonces él no tiene, para llegar a ese recinto, para entrar a la casa de las víctimas, no tenía que pasar el portón principal que da a la calle, sino que una puerta que originalmente se pensaba que estaba condenada o que ya estaba clavada o digamos que no iba a funcionar,
se abría desde dentro del recinto. Exactamente, entonces eso nos da más, cobra más sentido que los vecinos no escucharan nada, porque no necesitaba llave, no hizo ningún ruido que llamara la atención. Pasa de una casa a la otra sin necesidad de pasar por el frente de la casa. Exactamente, y entonces nadie lo vio porque era de cruzar, ¿qué? 3, 4 pasos, Flavio, 5 pasos, a lo mucho. 2 pasos a lo sumo, y es que la puerta de la casa de los abuelos del sospechoso era una puerta, una vivienda bastante antigua, era una puerta vieja de madera muy fuerte, estaba medio prensada y tenía 3 picaportes. Entonces cuando los compañeros, incluso yo mismo, del lado de las víctimas, tocamos la puerta y tratamos en diferentes áreas para verificar si estaba condenada, como lo mencionaba usted, el término popular que usamos, o clavada, parecía que sí estaba, hasta que un compañero de los que nos estaba apoyando acá de San José de Flores, cuando lo vimos llegó y abrió la puerta. ¿Y qué está haciendo? Dice, no, y le pedí permiso a los señores para ver esta puerta. Y abrió la puerta muy fácil. Todo el mundo se quedó ¿pero cómo? Exacto, y todos decíamos, pero hasta le preguntamos, ¿qué está haciendo? Dice, pedí permiso y aquí estoy. Entonces eso nosotros también nos ponía a dudar, porque cuando uno inicia una investigación, absolutamente todo sospechoso. Entonces, por ejemplo, había una bicicleta que no sabemos de quién era, no era de ninguna de las víctimas que vivían en el apartamento, no era del muchacho que llegó a visitar a una de las víctimas, y no sabíamos, hasta que llegó un muchacho y se aproximó y dijo, vea, necesito llevarme la bicicleta, es que yo se la presté a uno de los fallecidos. Pero esa bicicleta nosotros estuvimos rastreando entre unos sistemas, si es robada, los analistas criminales por el tipo de bicicleta, que el número de marco, muchas cosas para saber de quién era, hasta que llegó un cristiano, como decimos popularmente, dice, perdón, ¿y me puede devolver la bicicleta? Y entonces ya era una persona más que teníamos que entrevistar. Bueno, ¿y por qué esa bicicleta sí está aquí? Bueno, porque el muchacho me la pidió prestada porque lo llamaron que viniera. Y era una de las víctimas que el día anterior lo habían llamado para que efectivamente se viniera. Entonces pidió la bicicleta al compañero y se vino y la dejó ahí. Entonces todo eso, no había escalamiento, había todo eso era una propiedad familiar, o es una propiedad familiar. Ahora bien, María José y Flavio ya tenían el testimonio la versión de una de la sobreviviente, que da un retrato hablado que se parecía mucho al señor Gerardo Ríos. Tienen también una descripción de un tatuaje que tiene también el sospechoso. Hay una puerta que permite llegar a la escena sin necesidad de pasar por el frente. Esa puerta es de la casa de unos parientes del sospechoso. Ya tenían, bastantes elementos. Entiendo que antes de capturar a la persona hicieron un seguimiento durante varios días por parte de ustedes, de tal suerte que se tuviera controlado mientras se tenían todavía un poquito más de elementos para proceder con el arresto. Sí, correcto. Es que esta consulta es muy muy importante, porque muchas personas a veces dicen, pero si ya saben quién es, ¿por qué no lo detienen? Bueno, precisamente porque nosotros en la Policía Judicial acá en Costa Rica, nosotros investigamos para detener, no podemos detener para investigar. Entonces ya teníamos un sospechoso, teníamos muchas líneas de investigación, una muy fuerte, le dimos seguimiento a esa, y entonces necesitábamos tenerlo ubicado, porque en el momento que lográramos recabar las pruebas, lo íbamos a tener ahí. Fue muy difícil. Este muchacho, don Gerardo, salía en las madrugadas, se brincaba la tapia y se iba en las madrugadas. Él consumía droga, entonces iba a consumir su droga y después regresaba. Pero también, producto de la investigación que habíamos hecho hacia él, había otra persona que estaba amenazada. Entonces era sumamente difícil el trabajo que estábamos haciendo, porque por ejemplo a las 2 de la mañana, cuando ya usted está descansando, los que dirigimos la investigación, y nos llaman y nos dicen, se nos perdió. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Y había otra persona que teníamos dudas de si podía también agredirla. Entonces teníamos que decirle a otro grupo, váyase a la casa de esa otra persona que podría estar en riesgo, y se estacionan enfrente y otros compañeros rodeando la casa, y si esa persona llegaba, se acerca, teníamos que detenerlo. Entonces eso nos iba a complicar más la investigación. Entiendo que una vez lo siguieron hasta la frontera. Correcto. Hubo en una ocasión que se le dio el seguimiento y él llegó a escasos metros de la frontera con Nicaragua. Igual había un grupo de compañeros, él en ningún momento se percató, que estaban nada más pendientes, y en el momento que él fuera a cruzar, se les decía, deténganlo,
con las consecuencias que nos iba a traer al personal que llevábamos la dirección del caso, porque entonces teníamos que correr en buscar las pruebas para ya no simplemente pruebas indiciarias, sino tener algo más contundente. Teníamos mucha prueba indiciaria que si resultaba, nosotros lo podíamos someter a la valoración de la Fiscalía y del juzgado. Sin embargo, nosotros siempre tenemos que asegurarnos, no podemos llegar y decir tenemos 5 pruebas y nos quedamos con eso, no, tenemos que ir por más. Entonces estábamos siguiéndolo para tratar de obtener más pruebas, e incluso la que finalmente nos ayudó mucho, que fue el análisis de las huellas, que fue también muy cuestionado por el abogado defensor de este señor, que decía que el escenario había sido contaminado. Bueno, efectivamente ingresaron personas que manipularon el escenario, pero la huella que había y que gracias a los peritos del archivo criminal nuestro de Liberia y de acá de San José lograron encontrar las características que dieran positivo con que era la huella de don Gerardo. ¿Y por qué importante? Porque siempre se menciona una huella en sangre, pero ¿qué es una huella en sangre? Había sangre de una víctima en el apagador y sobre esa sangre alguien puso su dedo y ahí alguien la prendió y alguien la apagó. Exacto. O viceversa. La persona que apagó la luz, que en este caso quedó acreditado en la investigación que fue don Gerardo Ríos, don Gerardo llegó y apagó la luz y tenía sangre de la víctima. Entonces cuando apagó la luz quedó la huella, pero no fue una huella normal. Tal vez para otros países hubiera sido muy fácil porque en otros países buscan menos características en las huellas. Sin embargo, acá en Costa Rica tenemos que tener un mínimo, si mal no recuerdo, de 12 características. Entonces fue muy difícil, era una huella que estaba muy mal, entonces se empezó a trabajar en Liberia, la continuaron trabajando, tenían que hacer una comparación con muchas otras, entonces se nos dificultó un poquito el trabajo hasta que ya teníamos al sospechoso. Y pudimos abrir un poquito más la investigación, porque a veces incluso en la misma institución nos cerramos un poco, abrimos un poquito más la investigación a otras áreas, como el archivo criminal acá en San José, mandamos la huella y los pusimos a trabajar a ellos. Ya después, cuando ellos nos dicen, ya tenemos la huella, está positiva, es de él, entonces ya él nosotros... ya estaba en el sistema. Don Gerardo, ya estaba... Sí, muy importante, Rodolfo, la consulta. Él ya estaba en el sistema porque él había estado detenido por otros delitos. Incluso en parte de la investigación que hicimos de él había tenido problemas con otra persona en una celda que estuvo, en un centro penitenciario que estuvo en Guanacaste, porque hubo una riña y como que él lo iba a cortar o lo cortó a la otra persona. Entonces ya había tenido dentro del sistema penitenciario, había tenido problemas similares. Y dentro de la investigación, el motivo por el cual estábamos tratando de proteger a una persona que nunca se dio cuenta que estuvo vigilada por la policía, era precisamente porque él había dicho que si él observaba a ella con otra persona, entonces él iba a matar a ella, y perdonando la expresión, eso fue lo que él utilizó, lo que se nos informó a nosotros, que él iba a tasajear a ella, a la hija y a la persona con la que andaba. Entonces son muchas circunstancias que en ocasiones las personas no saben a qué nos enfrentamos la policía. Entonces hay un grupo de trabajo investigando, pero hay otro grupo, en este caso, que estaba siguiendo a una persona que no había cometido ningún delito, y simplemente lo que estábamos haciendo era cuidarla a la distancia, porque tampoco podíamos llegar a tocarle la puerta y decirle, mira, estamos investigando que te podrían matar mañana. Es algo que no podemos hacer, pero que también fue parte del trabajo integral que hizo el organismo en Liberia, y que fue muchas personas, porque fueron toda la delegación de Liberia, la oficina de planes y operaciones, casi que todas sus unidades especializadas. Fueron más de 60, 80 personas las que estuvimos participando activamente durante esas 2 semanas, hasta que ya logramos, con el resultado que nos dio el archivo criminal, que ya era contundente, ya no era una prueba indiciaria, ya era algo contundente, ya logramos decirle a la fiscalía, mire, ya con esto es suficiente para detenerlo, porque no podemos continuar esta investigación cuando ya hay muchos indicios. Tantos y esta elementos. ¿Ustedes están el día en que lo capturan a él? Yo no. Sí, señor. ¿Él cómo reacciona? ¿Sorprendido? ¿Se lo esperaba? Por la forma en que se estuvo comportando y lo que como lo mencionaba María hace unos minutos, lo que a nosotros nos dice el personal que estuvo vigilándolo, él actuaba muy extraño. Incluso los últimos días él actuaba
aún más extraño. Él andaba cuidándose muchísimo. Incluso cuando allanamos, los que estábamos dirigiendo la investigación no entramos, estuvimos en otras áreas, entonces ingresamos a la vivienda de los abuelos, que esa es otra situación bastante difícil. No por ser familiar un juez le da a usted una orden de allanamiento, tuvimos que justificar muy bien. Entonces entramos a la casa donde él vivía y a la casa de los abuelos. En la casa donde él vive nos dicen negativo, pero esos son segundos. En la casa de los abuelos dicen negativo, y bueno, tal vez ustedes escuchan en los videos que ustedes mismos hicieron, donde dicen debajo de la cama. Él se asustó y se metió debajo de la cama, pero ningún familiar de ellos los creía. El abuelo estaba muy molesto con otros, nadie creía que su nieto o que su familiar... Sí, es una reacción natural, me imagino, de los parientes, proteger, por supuesto, al hijo, al nieto, ¿verdad? Vamos a escuchar, proteger en el sentido de dudar, de ¿cómo se llama? De que sea capaz de hacerlo, ¿verdad? Sí, señor. Vamos a escuchar otro audio que tenemos de parte de esa entrevista que sostuvo 7 días con don Gerardo Ríos antes del juicio. Es importante señalar que estas declaraciones las da a un equipo de 7 días antes del juicio en donde finalmente se le condenó. Escuchemos este extracto. Si usted me dice que no estuvo en esta casa, ¿cómo es entonces que el OIJ encuentra una huella suya en una de las paredes? Porque yo la pinté la casa antes que la habitaran. Pero la huella que ellos encuentran es una huella con sangre, de la palma de su mano. Dicen ellos que es con sangre. Pero ¿cómo puede explicarse usted entonces que porque ahí hay una pinté, huella? Es como que usted pinte este lugar y ponga el dedo en cualquier lugar, ahí va a quedar la huella. Pero no era con pintura, Gerardo, era con sangre, ¿qué dice el OIJ? No sé. ¿Cómo es entonces, aparte de esta huella, que hay también ADN suyo en una de las fundas que encontraron en esa vivienda? ¿Cuál ADN? Dice el OIJ, según la versión que ellos tienen, que hay ADN en una de las fundas de los cuartos de esta vivienda donde ocurrió la masacre. ¿Usted me puede explicar cómo es que aparece ADN suyo ahí? Yo no sé, porque en ningún momento yo he llegado a esa casa, ni las conocía, nunca tuve relación con ellas. Y si el OIJ dice que hay un semen mío ahí, a mí nunca me han hecho prueba tampoco, el OIJ. ¿Había ingresado usted alguna vez a esta casa cuando la habitaban estos universitarios? No, nunca. Ni los conocía, ni sabía quiénes eran. Pero los saludaba, me imagino. Ninguno, nadie, ninguno. A ninguno. Pero si no estaban los portones forzados, ¿quién pudo haber entrado ahí? Yo no sé. ¿Quién pudo haber cometido eso? Esa es la misma pregunta que me hago yo, así como usted se la hace. Bien, era Gerardo Ríos Mairena. Entiendo, Flavio y María José, que el perro del OIJ detectó evidencia también en algunos de los recintos. Sí, correcto. Sí. Bueno, interesante lo que acabamos de escuchar, porque él dijo que la pintó, pero después dijo que nunca estuvo. Entonces, sí, no, por supuesto. Más interesante, sí. Pero sí, efectivamente, el perrito Aquiles, que ya no está con nosotros, falleció, estaba enfermo, pero eso fue era un indicio también muy fuerte que tuvimos nosotros dentro de la investigación, porque cuando allanamos, entonces llevamos al perro, recolectamos todas las ropas que habían en la vivienda y las colocamos todas en un solo lugar, y metimos el perrito Aquiles, que ese era especialista en la detección de ADN humano. Entonces, dentro de lo que el perro detectó un cuchillo que tenía características muy similares a las que había descrito la niña, y lo encontró en como una vitrina donde usted puede encontrar de todo menos un cuchillo. Entonces uno dice, bueno, qué interesante. ¿Cómo escondiéndolo? Sí, como resguardándolo ahí, como un trofeo, por llamarlo de alguna forma. Pero también el perrito llega y uno podría decir, bueno, en cualquier caso uno se corta y una camisa o algo. Claro, sí. Pero la coincidencia es que el perro llega a un short corto de hombre blanco, nos alerta que ahí hubo ADN o hay ADN humano, o el olor, la presencia del olor de ADN humano, pero también unas sandalias. Y si nos vamos a la investigación, a la entrevista que hizo doña Yesenia, fue precisamente parte de las características que describió la niña de la persona que los agredió.
un short blanco y las sandalias. Entonces, es un indicio más por los cuales nosotros ya con la huella no nos quedaba la más mínima duda, y a nivel policial, antes de la huella ya estábamos muy seguros, pero entonces eso todavía le da más fuerza a uno, a la investigación, le da más tranquilidad, porque a veces la gente piensa que actuamos nada más porque se nos ocurre, y no, en Costa Rica la ley nos tiene muy muy cerrado a que no a cualquier persona podemos detener. Incluso cuando hicimos las pruebas de luminol en la vivienda, un líquido que se echa para detectar, digamos, correcto, que ahora incluso usamos al perrito antes para que ese líquido no se desperdicie. Exacto, porque es muy caro. Entonces, qué coincidencia que en el baño de los abuelos había sangre también en el apagador. Me parece que desde todo punto de vista la prueba sí es bastante contundente. Sí, en este fue caso. mucha prueba. Él fue condenado, digamos, a, me parece, no me falla la memoria, 216 años, me parece. Pero al final solo cumple 50 por la forma en cómo se aplica, que ya de por sí 50 años es una pena altísima, evidentemente. Correcto. Nada más porque me queda un minuto, estas dos dudas, quisiera ver si las podemos contestar en poco tiempo. El móvil finalmente era específicamente atacar a una de las víctimas, entiendo. Sí, hubo agresión sexual en una de las víctimas y eso al final fue el móvil por el que se... Ok, y el segundo elemento, posiblemente, si es, y es una presunción mía, ustedes me dicen si es posible lo que estoy planteando, esta persona, después de haber hecho eso, si no se lo hubiera atrapado, posiblemente hubiera calculado que le fue bien y que va a seguir con este comportamiento de estar atacando y matando gente, porque no es lo mismo, digamos, algunos delitos en donde se da un caso y tal vez es un caso aislado, pero en este caso particular, por las características del señor Gerardo y por la forma en cómo se dio, uno podría presumir que podríamos estar ante una persona que iba a seguir haciendo este tipo de actos. Sin duda, como parte de análisis del comportamiento de la unidad de la que pertenezco, no nos cabe la menor duda que si no se hubiera detenido, habría seguido cometiendo este tipo de delitos. No solo por eso que usted menciona, recordemos que él ya tenía historia criminal, ¿verdad? Y nosotros sabemos que los delincuentes evolucionan. Si ya él trascendió, ¿verdad?, sus inhibitorios de la conducta y llegó al homicidio, es muy probable que ya no se detenga. Recordemos que también, bueno, en el extracto que usted nos puso, él dice, soy una persona tranquila, no soy agresivo. Sí, probablemente si lo hubiéramos visto nadie hubiera sospechado, pero ¿quién sospecha de un asesino serial, por ejemplo? ¿Verdad? Tenemos casos históricos como Ted Bundy, que hasta guapísimo era. Entonces, no solo por lo que uno ve podría analizar, ¿verdad?, sino por todo lo que él ha venido cometiendo antes, la forma como niega los hechos, ¿verdad?, la conciencia forense que él tiene. Ahora en el extracto final que nos puso, él decía, el periodista le dice, hay ADN suyo, y él dice, ¿dónde hay semen?, ¿verdad? O sea, él tiene también conciencia de lo que hizo. Entonces son muchos más factores que tal vez en otro programa podamos conversar, que nos hacen garantizar que no se hubiera detenido. Les agradezco mucho que nos acompañaran hoy acá en 7 Días Radio. De verdad es un gusto y, por supuesto, felicitaciones al Poder Judicial por la forma en cómo resolvió este caso. De verdad, muy amables. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos que si quiere repasar este programa de hoy, todos los programas de Historia del Crimen, usted puede ingresar a los podcasts de Teletica Radio en teletica.com y ahí los puede encontrar todos. Dios primero, los esperamos mañana. Hasta la próxima.